versión del día de hoy de Café para Dos. Café para Dos se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la mañana por Televisión Canal 19, por el Vega TV 48 de Claro y el 88 de After Santo Domingo. También a través de las redes sociales pueden estar en comunicación con nosotros. Gracias por el placer de su compañía en el día de hoy, 3 de marzo del año 2018. Al igual que en todos los programas, estaremos tratando temas de interés. Hoy estaremos conversando sobre el discurso del presidente Danilo Medina en su educativo. También estaremos dialogando sobre el conflicto generado por el proceso de selección de los distritales y regionales y cuál es la perspectiva inmediata, qué es lo que se visualiza ocurriría en las próximas semanas. Estaremos conversando también sobre embarazo en adolescentes y sus implicaciones, y estaremos también hoy conversando sobre los defensores públicos, ese actor tan importante en la administración de justicia en el sistema dominicano. Estaremos conversando con el licenciado Robinson Reyes. Con él yo sé que vamos a hacer una panorámica de qué está ocurriendo en ese componente de la justicia dominicana, a fin de que podamos, bueno, ilustrar a nuestros oyentes de informaciones importantes de ese campo. Hoy, al igual que muchos sábados, estaremos en la compañía de la profesora Rosalía Moreno. Y que es un placer para mí estar compartiendo en este espacio Café para Dos con temas tan importantes que tienen que ver con el accionar público en la República Dominicana. En los últimos días pues se ha visto en una situación que no deja nada entredicho de lo que se ha estado motivando. ¿Qué pasa con el país? Por donde quiera que el país se le pone un dedito y de una vez comienza entonces a surgir algo que siempre hemos dicho que anda mal. Un país en el cual pues nosotros y nosotras no nos sentimos que estamos siendo respaldados, no nos sentimos que estamos viviendo como se debe vivir, como se debe accionar en un Estado, un gobierno con diferentes programas. Entonces, esos temas que vamos a tratar en el día de hoy son pues parte de eso que nosotros hemos estado motivando cada día. Como es el caso, por ejemplo, Rafael, estamos hablando sobre, y se ha estado hablando mucho tiempo hemos estado conversando y no se ha podido superar lo que son los embarazos en las adolescentes, y que tiene que ver mucho también con la educación en la República Dominicana. Nuestras niñas, los cuales se están viendo envueltas en una situación que, si bien se ha estado y se ha estudiado altamente sobre el compromiso que es tener un embarazo, los riesgos que conlleva un embarazo, siempre me han comentado, desde que tengo uso de razón, que una mujer embarazada, hasta que no sale de ese parto, puede correr algunos riesgos, y más si tiene algunas debilidades y puede adquirir algunas debilidades en su salud. Unas niñas que no están preparadas, una niña que su cuerpo todavía no ha alcanzado, vamos a decir, el nivel para poder tener un embarazo. Pero esto tiene mucho que ver con los programas que se deben implementar en los estados de los países para evitar, o por lo menos mediar, que esto no se esté produciendo. Es de largo tiempo ya donde se está hablando los embarazos en las adolescentes, en las niñas. Es algo que debe llamar la atención, pero no llamar la atención para usted salir un día con unas palabritas y decir, le estamos poniendo caso o estamos haciendo programas, produciendo programas o queriendo introducir programas. No, ahí no. Es que ya deben haber casos de estudios hechos para ver cómo nosotras, todos y todas, desde los estamentos
donde se deben dar estén preparados. No es desde este tiempo que la ONU se viene haciendo estas medidas de los embarazos en las niñas que tenemos, por ejemplo, en las escuelas. Las escuelas a lo mejor no tienen ese programa preparado. Los maestros y la maestra a lo mejor dan algunas charlitas, pero no es desde ahí. Comencemos desde la casa, Rafael, de los hogares, las madres, los padres, los hermanos adultos, todo el que tenga que ver con una niña que ya esté en su proceso para ser embarazada, hay que comenzar a hablar con estas niñas. Vamos a buscar programas, vamos a buscar medios, especialmente en salud también. Salud pública tiene mucho que ver con estos programas, porque los programas se están implementando, pero ya cuando las niñas ya están embarazadas. Entonces yo creo que deben haber medidas de prevención, medidas educativas, a través de los medios, que muchos se hablan en los medios de comunicación, se dicen muchas cosas que no son verdad. Entonces vamos a implementar programas que sean verdaderos, capaces de llegar al sentimiento, capaces de llegar a la intelectualidad, al conocimiento de nuestras niñas y niñas, para que ellas puedan entonces asumir de que ellas son las que están en peligro, de que ellas son las que van a sufrir las consecuencias. En este caso, las mujeres. Y esto también, cuando hablamos con nuestros niños, hay que asentarle un poco de responsabilidad. Y yo le digo, por ejemplo, a mis muchachitos que son adolescentes, los niños pueden que tengan una reacción y que esto lo conlleve a que lo veamos como que son irresponsables, pero también deben ser sometidos o deben asumir también el compromiso de esa educación, de por qué las niñas y los niños deben esperar, deben respetar el espacio, deben respetar su tiempo, y llevando siempre consigo a que la niña es la que sufre la mayor consecuencia, porque es la que se embaraza. Entonces de ahí depende la vida de esa niña, de ahí depende el desarrollo de esa niña, de ahí depende su vida futura, porque cuando una niña se embaraza, inmediatamente comienza a bajar su calidad de vida, comienza a bajar su posición, comienza a bajar su seguridad, sus emociones, e inmediatamente lo que tiende es a abandonar cosas que son positivas para ella, como son los estudios. Cuando una niña se embaraza y tiene un bebé, entonces viene también el bebé a sufrir la consecuencia. ¿A dónde lleva esto? A incrementar más lo que el presidente Danilo Medina, que a lo mejor Rafael va a hablar un poco de eso, a llevar más a asumir la pobreza, a alcanzar la pobreza. Porque cuando una joven, una niña no se prepara, no llega a alcanzar una profesión, no tiene la posibilidad de trabajar, de incurrir en una vida económica, e inmediatamente entonces nos sometemos a una pobreza extrema, a esas dos personitas, a la madre, que es una madre adolescente, pero también el bebé, que viene a sufrir unas consecuencias, unas calamidades, y los dos entonces están en un riesgo de ¿qué? De salud, de falta de trabajo, de falta de alimentación. Entonces viene un proceso en el cual el Estado Dominicano tiene una medición, como es el caso que hace ya la ONU, en donde estamos en los países de Latinoamérica con la alta tasa de embarazos en niñas y adolescentes de nuestra República Dominicana. Y este es un tema que ha venido desde largos tiempos y todavía no se le ha podido poner un stop a esta situación. Yo creo que es tiempo de que esto ya sea, por lo menos, irle llevando al paso de que vaya bajando la tasa de embarazo en las adolescentes. Comencemos por nuestras casas, nuestros hogares, padres, madres, hermanos, las mismas niñas, los mismos niños. Comenzar por programas en salud, comenzar por programas educativos en las escuelas, en los medios de comunicación, en las reuniones que hacemos, en todos los entes, para entonces poder enfocar y que lleguemos a un nivel de que nuestras niñas, nuestros padres y madres, nuestra sociedad, entren en una conciencia de que las niñas
no están preparadas, no están aptas para embarazarse y que mucho menos están aptas para ser sumidas a una situación de pobreza extrema en la cual no se ha querido incurrir diciendo que esta es una posición en la que ha llevado a nuestras jóvenes adolescentes, a nuestros jóvenes, a una posición de no tener salida en el momento en que ya tienen esa condición. Así es que creo que es el momento preciso en el cual el gobierno acaba de dar un informe muy arduo de que no tenemos, estamos sumidos ya a un nivel de país de nivel medio. Esto es un hueco que hace, es un espacio que abre donde se puede desmentir que una niña, un espacio, una familia en estas condiciones no está a nivel medio, sino que está sumido en una pobreza de diferentes ámbitos. Correcto. Bueno, otro tema que nosotros queremos abordar es lo que tiene que ver de la misma intervención del presidente de la República sobre el tema educativo. Básicamente centrado en tres aspectos: la inversión en infraestructura, el tema de la alimentación escolar y la iniciativa de incluir las computadoras en las escuelas. Yo creo que prácticamente su intervención giró alrededor de esa iniciativa. Sin embargo, en un esfuerzo por rendir cuenta, debió lógicamente verificar los resultados. ¿Qué es lo que rendir cuentas? Eso es lo que rendir cuenta, exactamente. Sí. Y ciertamente los resultados educativos siguen siendo deficientes, a pesar de que en los últimos 5 años se han invertido mucho más de 600.000 millones de pesos. Yo creo que es una suma de dinero, yo diría que es respetable, que se supone debieran estar generando un impacto en la mejora de la calidad del sistema educativo nacional. Y ciertamente, aunque hay alguna mejoría todavía en relación a la inversión que se está haciendo, todavía no se refleja en los indicadores clave que muestran la calidad o no de un sistema educativo. Siguen siendo altos los niveles de deserción escolar en la República Dominicana, sigue siendo altos los niveles de repitencia, siguen siendo altos los niveles de sobredad de los niños y de las niñas, y también siguen siendo altos, decimos nosotros, los niveles de jóvenes y niños fuera de la escuela. Esto le llaman cobertura. Si todavía la cobertura sigue teniendo límite a pesar de la cantidad de centros educativos que se han construido en el país, todavía a nivel de educación inicial apenas se está cubriendo cerca del 45% de los niños de hasta 5 años, menores de 5 años. Eso, si lo vemos de otra manera, nosotros podemos decir entonces que cerca del 55% de los niños menores de 5 años están fuera del mundo escolar. Y ese es un número muy importante cuando la educación inicial constituye un paso clave en el proceso de preparación del niño ya para el resto de la vida. El éxito muchas veces de los niños y de las niñas en su formación tiene que ver con esa etapa de la vida, que cuando hay un proceso de maduración, yo diría casi acelerada, del cerebro. Y ese periodo de vida es fundamental, su preparación para poder avanzar en los otros niveles del sistema educativo nacional y para poder hacer eficiente su proceso de aprendizaje de los niños y de las niñas. Cuando uno dice todavía cerca del 7% de los niños que debieran estar en educación básica están fuera de las escuelas. Ese es un número que, visto así, parece pequeño, pero cuando estamos hablando de más de 1 millón, un 8%, 7%, ese es un número considerable que hay que tratar, es alto. Sí. Cuando nosotros estamos entonces viendo lo de educación media, los jóvenes que están en los liceos, que debieran estar en los liceos,
actualmente la cobertura llega al 59%. Entonces podemos decir que cerca del 41% de cada 100 jóvenes está fuera de los liceos. Y esos son datos preocupantes, que quizá pudiesen estar explicando muchos de los fenómenos que está ocurriendo en la sociedad. Si la falta de oportunidad en materia de estudio de los jóvenes y de los niños constituye un problema serio para la sociedad dominicana, y eso es lo que el presidente Danilo Medina no dijo que debió decir a la hora de rendir cuenta. Cuando usted tiene que cerca del 12% de los jóvenes que están a nivel de educación media son personas que repiten o desertan, entonces es un dato que hay que prestarle atención. Es el dato de lo que le llaman fracaso escolar. Y ese fracaso escolar no es solo fracaso escolar, ese es el fracaso en la vida. Cuando un muchacho no logra avanzar en el sistema educativo y tiene que desertar porque simplemente no encontró en él la posibilidad del desarrollo personal, entonces uno tiene que decir a dónde va ese muchacho, ¿verdad? Y eso quizá puede explicar por qué un número tan alto de jóvenes y adolescentes participan de manera activa en muchos de los actos de violencia y de delincuencia en el país. Es que posiblemente no están encontrando en el sistema educativo la respuesta que necesitan para la vida de ellos y para su familia. Y ese es un dato que en una rendición de cuentas debió aparecer. Cuando seguimos evaluando los resultados de pruebas nacionales y encontramos que en los últimos 4 años que se ha estado implementando el 4% y ha habido toda una inversión más o menos sustancial, los datos de pruebas nacionales no registran cambios importantes. Yo diría que casi están estáticos. Y el hecho de que esos datos no registren cambio importante es como para nosotros entonces plantearnos qué está pasando en el sistema educativo, que no avanza con la celeridad que debiera avanzar y que el país reclama que avance. Si uno ve otros estudios internacionales recientemente desarrollados en el país, pues tampoco logramos salir de la cola de los países de América Latina por un lado, salvo algunas excepciones, y de los países del mundo más todavía. Entonces, digamos, de los datos que debieron ser parte de la rendición de cuentas y que deben preocupar a un gobernante que se supone debiera estar propiciando una política educativa que trascienda la mera intervención de marketing, ¿verdad? Alrededor del cual se hace una inversión bastante grande para querer vender una revolución educativa que no es tal, ¿verdad? Que presenta déficits reales que indican a nosotros que falta mucho para hacer una verdadera revolución educativa como la que el país reclama hoy. Estos aspectos, lógicamente, yo creo que nos plantean a todos la necesidad de una intervención que reoriente la acción educativa del país y la ponga en un lugar que nos permita no solamente un avance, sino un avance rápido, que nos haga acercarnos a cómo anda la educación en el mundo, toda vez que tenemos un país que tiene toda una demanda en materia sociales, en materia cívica, en materia ciudadana, pero también en materia de competencia, en materia productiva, en materia de mercado, que necesitamos tomarlo en cuenta, y la educación es un instrumento clave para poder avanzar, para que una nación pueda avanzar de manera sostenida en el logro de sus metas y en su articulación con un mundo en el que somos parte, y no hay manera de que ninguna nación hoy se pueda desenvolver aislada de un mundo que tiene una demanda muy específica y unas competencias en las que nosotros tenemos necesariamente que insertarnos. Creo que el discurso del presidente Danilo Medina en su intervención muestra que el gobierno todavía está en lo material de la parte educativa, que todavía no ha centrado su intervención en lograr la calidad que la sociedad dominicana viene demandando, y para lo cual reclamó e impuso la inversión de un 4%, que en este momento debiera ser mayor,
en materia educativa, pero también esto le reclama a todos los actores del sistema educativo y de la sociedad la necesidad de una intervención, yo diría, crítica en relación a los impactos que tienen las políticas educativas en la República Dominicana. Y cuando usted habla sobre la inversión del 4% y el discurso que dio el presidente Danilo Medina, que enfatizó sobre esta parte en la educación dominicana, se puede sentir en los centros educativos, en los distritos educativos, en las regionales, que ese 4% no se ha visto. Lo único que hemos podido ver, la inversión en el 4% ha sido en la construcción de centros educativos que, si bien han venido a mejorar la calidad de la infraestructura de los centros educativos que teníamos anteriormente, y eso es bueno. Ahora bien, ese 4% se invirtió solamente en la infraestructura, pero también tenemos una parte muy importante y de la cual el presidente Danilo Medina se siente muy orgulloso de mencionar, y son las jornadas escolares extendidas, de las cuales carecen de un programa que venga, como decía Rafael, a mejorar la calidad de la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes, y que por ende puedan evitar y puedan más bien ayudar a que los niños se inserten con mayor entusiasmo en los centros educativos, en sus tareas, en sus trabajos, en adquirir conocimientos, en estos niños prepararse para el sistema en el cual pues nos estamos ya desarrollando en un siglo XXI, que cada vez que no hacen una medición en los niveles, pues quedamos muy por debajo. Entonces sería bueno de que el presidente Danilo Medina, cuando tenga la otra oportunidad de rendir cuentas, no se vaya simplemente por lo que él sueña, no se vaya simplemente por lo que él pues tiene en su mente y quiere poner en la mente de lo que estamos sufriendo las consecuencias, que es un pueblo, de decir que todo anda bien, donde todo en realidad no anda bien, o le están informando de que las cosas andan bien. Él debe darse su vueltecita para que vea que las cosas no andan muy bien. Dentro de toda esta posición, lo que le pedimos en esta situación es que se revisen los programas, de que los programas se lleven a estudios, y que estos estudios, pues dependiendo del arrojo que den, se le busquen soluciones, se le busquen propuestas, se busquen alternativas para la mejoría de la calidad. Y entonces sí podemos hablar de revolución educativa, entonces sí podemos hablar de una educación de calidad. No es con dimes y diretes, no es con imposiciones y que en un momento determinado se pase un pañito de agua tibia y que inmediatamente todo parezca que queda bien. Donde se está demostrando, Rafael, donde se está demostrando que la cosa no anda muy bien en la educación dominicana. Correcto. Humberto, vamos a una pausa y regresamos en breve con el programa Café para Dos. En Copnama te acompañamos a realizar tus metas. Es bueno cuando uno llega a lo suyo. Hoy yo puedo decir, llegué a mi casa. Lo de los socios se invierte en los socios, siempre pensando en su bienestar. Todo lo que he hecho en mi casa es por la ayuda de mi cooperativa. Esta es la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, Copnama, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Mi querida cooperativa. Para tu descanso familiar, Hotel Copmarena Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida diaria, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y
para tus actividades El Gran Salón, a 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Cocmarena, un paraíso tropical cerca de ti. República Digital Educación ya es un hecho y los estudiantes son los protagonistas. El mundo digital está cambiando la manera de producir, la manera de trabajar y la manera de consumir. Y nos tenemos que preparar desde ahora para que no se queden atrás. La integración de los padres, la entrega de equipos tecnológicos, capacitación docente son los pasos principales para una verdadera revolución educativa. Estudiar será divertido y agradable, convirtiéndose en una herramienta de nuestro fortalecimiento para nuestro aprendizaje. Hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales. Esta es la era de la República Digital. Ministerio de Educación. La investigación y el posgrado son esenciales para el desarrollo de un país, tanto para el bienestar de su gente como de su economía. La Universidad Autónoma debe desarrollar estas funciones para contribuir a ello, pero también resuelve parte de sus problemas crónicos. La mejor persona debe ser entonces un alto sentido de honradez, alto sentido de justicia, experimentado, de alto carácter, y no encuentro mejor figura que la del doctor Ángel Veras para vicerrector de investigación y posgrado. Por la investigación y el posgrado al servicio de la nación, doctor Ángel Veras Aybar, vicerrector. El INAVIMA tiene como compromiso coordinar un sistema integrado de seguridad social y mejoramiento de la calidad de vida para el personal docente del sector público y de sus familiares, tanto activos como pensionados y jubilados. Los servicios que ofrece el INAVIMA son jubilación por tiempo en servicio, pensión por discapacidad, pensión por sobrevivencia, plan de retiro complementario, plan odontológico magisterial, seguro funerario, préstamo maestro digno exclusivo para jubilados. En INAVIMA estamos comprometidos con el sector magisterial. Acércate a nosotros. Llámanos libre de cargo al 809-686-6567 o marcando *462. Consulta en nuestra página web www.inavima.gov.do. Continuando con el programa Café para Dos del día de hoy, yo creo que hay que agradecer doña Rosalía, a la profesora Lucy Aria, que nos está reportando la sintonía con el programa, a los maestros y maestras pensionados y jubilados que vi antes de ayer allá en el INAVIMA. Hemos estado dando seguimiento a la situación que ellos plantearon y creo que va rumbo a resolverse. Y los profesores de Barahona, que también me encontré con ellos y ven el programa, comparten con nosotros todos los sábados en este Café para Dos. Eso agradecemos sinceramente, y sepan que este programa está siempre a su disposición. Pero también lo ven los estudiantes. Claro. Se levantan tempranito a verlo y dicen, profe, la vamos a ver si nos saluda. Y personas también que no son maestros y maestras le dan seguimiento en las provincias a este programa. Así que agradecemos también esa alta sintonía y agradable sintonía. Claro.
Hemos visto esta semana, Rosalía, profundizarse un acontecimiento que yo no pensé inicialmente que podía llegar a donde ha llegado. Sí. Este conflicto, resultado del proceso de selección de los directores regionales y distritales. Creo que ya la semana pasada habíamos tratado de explicar la naturaleza del problema, de indicar que en el fondo hay un conflicto de grupos dentro del partido oficial y que eso está repercutiendo en el Ministerio de Educación y lógicamente en la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras. El proceso de selección de regionales y distritales ha sido históricamente manejado por los ministros. En esta ocasión pues se ha planteado un proceso de evaluación, de concurso, y le anexó el ministro en su orden departamental el tema de que posterior al proceso de evaluación con las mejores calificaciones hacer una terna y de ahí él escogerlo, a lo que nosotros lógicamente nos hemos opuesto desde el primer momento. La conclusión del proceso y la designación en el día de antes de ayer pues desató ayer una situación de conflicto que afectó a por lo menos 3 o 4 regionales del país. No a 18, no, 3 o 4 regionales se suscitaron dificultades porque en las otras los procesos de toma de posesión de los nuevos designados en el puesto se desarrolló sin ninguna dificultad, específicamente en Cotuí, Asua y San Pedro de Macorís. Sí, en esas 3 regionales se suscitaron problemas que, para serles sincero, creo que no debieron ocurrir. Yo creo que en algunos casos se dieron malos espectáculos que la sociedad dominicana no espera ver del mundo docente. Y por lo menos un lugar a nosotros nos parece que la Policía Nacional se pasó de la raya, agredió a los maestros y eso no debe pasar. Eso para nosotros es inaceptable. Nosotros rechazamos y condenamos la acción policial en contra de profesores y profesoras que estaban haciendo un reclamo a la que tienen derecho total. Un reclamo y el derecho a la protesta constituye un derecho constitucional además, que nadie puede violentárselo. Si los maestros fueron a la regional, que además es una instancia natural, ¿verdad?, en donde los maestros pueden asistir, yo creo que el personal de esa instancia simplemente debieron recibir a los maestros, recibirle la documentación que querían entregar, pero bajo ninguna circunstancia responderle con un acto represivo de parte de la Policía Nacional que ultrajó, que golpeó, que abofeteó, que le dio con macana a maestros y maestras. Inmerecida esa acción, totalmente inmerecida. Creo que el ministro de Educación debe ponerle atención a ese acontecimiento y procurar que esos hechos no vuelvan a ocurrir. Lo otro que me parece a mí importante de esto es, yo pienso lo siguiente. Yo creo que hay que procurar que el conflicto que se está produciendo al interior del partido oficial no repercuta en las instancias del sistema educativo nacional. Es un elemento muy importante y de alguna manera un llamado nuestro a que eso no pase, porque no es justo que se cree una situación de intranquilidad en el sistema educativo porque hay simplemente una rebatiña por el control de áreas del Ministerio de Educación, por unos puestos que lo quieren 2 grupos, evidentemente es así. Y esta lucha simplemente no está en el centro de los intereses del Magisterio Nacional. Ahí no está en juego los intereses del Magisterio Nacional, está en juego intereses de grupos muy específicos que intervienen en la vida del sistema educativo y lamentablemente intervienen en la vida del sindicato, poniendo en riesgo el mismo sindicato y poniendo en riesgo a los propios maestros
del país a lo que yo creo que no tienen derecho. Este es un hecho, además, que preocupa por lo que esto representa en la imagen pública del ADP, que a nosotros nos parece ha sido muy deteriorada, porque además ha sido un proceso, a nuestro entender, mal conducido con poca inteligencia. ¿Tú me entiendes? Quizás el desenfreno, al ver en peligro sus propios intereses, le ha llevado a no medir la repercusión que tiene esto para la vida del sindicato, y el sindicato es clave para la estabilidad del maestro, para la estabilidad en el empleo, pero también para preservar sus conquistas, y a eso yo creo que ningún grupo tiene derecho, y el magisterio no se lo puede perdonar. Yo creo que el maestro consciente tiene que exigir un cambio en esa dirección, y que al sindicato lo mantengan al margen de esos intereses que nada, vuelvo y digo, tiene que ver con los intereses de los maestros y las maestras. Por suerte, gente sensata, ¿verdad?, han tratado de mediar y de buscar camino por donde pueda comenzar a buscar una solución a la problemática. Y este lunes a las 9 de la mañana, pues está prevista una reunión con el Ministerio de Educación. Se tratarán un conjunto de temas, dentro de ello el conflicto que hay sobre el tema de la selección de regionales y distritales del país. Nosotros sinceramente esperamos que prime la sensatez, y nuestro llamado en términos muy inmediatos a bajar los tonos. Sí, yo creo que el ministro de Educación, que hizo una intervención que nos pareció inadecuada totalmente, igual que el sector oficial dentro del ADP y otros actores, tienen que bajar los tonos de manera tal que busquemos otro cauce a la situación presentada, se abra espacio de diálogo que permitan acuerdos, que lleven la paz y la tranquilidad que el sistema educativo nacional necesita en los actuales momentos. Me dijo Humberto, podemos hacer la pausita ahora. Vamos a hacer la pausita y regresamos con nuestro invitado. En COPNAMA te acompañamos a realizar tus metas. Es bueno cuando uno llega a lo suyo. Hoy yo puedo decir, llegué a mi casa. Lo de los socios se invierte en los socios, siempre pensando en su bienestar. Todo lo que he hecho en mi casa es por la ayuda de mi cooperativa. Esta es la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, COPNAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Mi querida cooperativa. República Digital Educación ya es un hecho y los estudiantes son los protagonistas. El mundo digital está cambiando la manera de producir, la manera de trabajar y la manera de consumir. Y nos tenemos que preparar desde ahora para que no se queden atrás. La integración de los padres, la entrega de equipos tecnológicos, capacitación docente son los pasos principales para una verdadera revolución educativa. Estudiar será divertido y agradable, convirtiéndose en una herramienta de nuestro fortalecimiento para nuestro aprendizaje. Hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales. Esta es la era de la República Digital. Ministerio de Educación. El INAVIMA tiene como compromiso coordinar un sistema integrado de seguridad social y mejoramiento de la calidad de vida para el personal docente del sector público y de sus familiares, tanto activos como pensionados y jubilados. Los servicios que ofrece el INAVIMA son jubilación por tiempo en servicio, pensión por discapacidad, pensión por sobrevivencia, plan de retiro complementario, plan odontológico magisterial, seguro funerario, préstamo maestro digno exclusivo para jubilados,
En INAVIMA estamos comprometidos con el sector magisterial. Acércate a nosotros. Llámanos libre de cargo al 809-686-6567 o marcando *462. Consulta en nuestra página web www.inavima.gov.do. Continuando con el programa Café para Dos, tal y como habíamos anunciado al comienzo, hoy vamos a estar dialogando con Robinson Reyes. Robinson Reyes es abogado de profesión, defensor público, y quiere lógicamente conversar con nosotros de aspectos de interés del ejercicio que desarrollan en la República Dominicana. Quizás, Robinson, un buen comienzo sería un poco los defensores públicos, qué son, cuántos son, qué papel desempeñan en la administración de justicia en la República Dominicana. Ante todo, buen día, Rafael. Claro, muy buen día. Rosalía, buenos días. La defensa pública es una institución que es el resultado de la evolución en el proceso penal, del cambio del Código de Procedimiento Criminal y el surgimiento del Código de Procedimiento Penal, del Código de Procedimiento Criminal al Código Procesal Penal. En este texto se consagra lo que es el surgimiento de los defensores públicos para asistir a aquellos ciudadanos que tienen conflicto con la ley. La Defensoría Pública es la encargada de proveer a los ciudadanos que no tienen abogado, un abogado, y además así lo manda la Constitución. Los abogados defensores públicos actualmente somos unos 170 y algo, y hay una cantidad un poquitito superior en abogados adscritos que también dan el servicio conjuntamente con los defensores públicos. ¿Y de quién dependen los defensores públicos? ¿De qué instancia? Los defensores públicos o la Oficina Nacional de Defensa Pública es una institución independiente con un presupuesto diferenciado del Estado. O sea, es una institución descentralizada que es la figura que se maneja en estos casos. Ok. ¿Y qué problema tienen ahora mismo los defensores públicos? El mayor problema que tenemos es que, por ejemplo, en los últimos años, para nadie es un secreto, el incremento que ha habido en la canasta familiar. Entonces, los defensores públicos y específicamente la Asociación Dominicana de Defensores Públicos, pues tiene varios años tratando esencialmente de conseguir que los defensores públicos tengan un salario digno. Debo decir que el salario de los defensores públicos no es un salario despreciable. El asunto con los defensores públicos es que en cualquier jurisdicción, como lo son el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo, Santiago, La Vega, San Francisco, cualquier defensor público maneja 500 o 600 expedientes. 500 o 600 expedientes es un volumen de expedientes que absorbe todo el tiempo del defensor público, el cual además por ley no puede desarrollar otra función que le genere beneficios para sí. O sea, los defensores, ser defensor público es un sacerdocio. Usted no puede hacer otra cosa más que enseñar. La docencia es lo único que está permitido, y con una carga de trabajo así, pues no se está en condiciones para tomar clases en una universidad, por ejemplo, y ayudar a reproducir los conocimientos que se tienen. Otra situación delicada que se está dando en la defensa pública es que la elección del director nacional de la defensa pública en principio fue, diría yo, que de manera automática. En el año 2004-2005 se elige por primera vez a la que actualmente es la directora nacional de la defensa pública. Conforme a la ley 277-04, específicamente en su artículo 19, la directora de la defensa pública es electa por 6 años, y también dice la norma que puede reelegirse por un segundo periodo. Entonces, para el año 2006 específicamente, se hace una nueva renovación del mandato de dicha directora, que es la doctora Laura Hernández Román. Ha llegado el 2012, en un momento en que los defensores públicos, más que nunca, necesitan de un director o de una directora que se preocupe por lo que es la masa esencial que sostiene a la Oficina Nacional de Defensa Pública. Esa masa esencial son los defensores públicos y los abogados adscritos.
2012, específicamente 7 de marzo, dentro de unos días, se cumple lo que es el periodo total ya de la doctora Laura Hernández. ¿Qué trae eso como situación? Que el Consejo Nacional de la Defensa Pública, que es dirigido por el honorable presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Mariano Germán, no ha llamado a concurso para que se elija al nuevo director de la Defensa Pública. O sea, son solo 7 días que quedan. Este lunes debería ya el Consejo Nacional de la Defensa Pública llamar a concurso, porque conforme establece la ley, todos los que aspiren a la posición de director o directora de la Defensa Pública deben someterse a un concurso. Y de ahí sacar 5 notables, que son lo que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, de entre esos 5, saca al que debe dirigir los destinos de la institución. Eso está muy bien. ¿Y a qué se debe que no se haya convocado ese concurso? ¿A qué ustedes se lo atribuyen? Debo decir que quien llama, quien convoca al Consejo de la Defensa es precisamente la directora de la Defensa Pública. Ella misma es la que convoca. Ella es quien debe hacer la convocatoria. Pero lamentablemente ella no lo ha hecho, y como en este país nadie quiere soltar las posiciones de dirección, porque aquí hay una cultura presidencialista que hace mucho daño. Entonces, sería ella misma llamar para que la sustituyan. Sí. Entonces, lamentablemente parece que se va a tener que hacer trabajo de los defensores públicos o de otro consejero que entienda que ya se le acabó el tiempo y conforme establece la ley, ya hay que hacerlo, porque si no ya estaría fuera de la ley. A partir del día 7, el día 8, ya ella está fuera de la ley porque se le acabó el tiempo. Correcto. Hay unos datos que usted nos ha dado sobre los 500, los 600 expedientes. ¿En qué tiempo ustedes manejan esos expedientes? Y usted me habla también de que son una asociación independiente. Cuando me habla entonces de la directora de la Defensoría y que ella es la única que tiene la potestad, ¿cuál es el rol entonces que juega esa asociación si tienen que haber otros miembros directivos? La Asociación de Defensores Públicos surge como una necesidad de los defensores públicos de que alguien reclame sus derechos. ¿Está envuelto esto, el gobierno está envuelto en esto? ¿Es quien le paga los sueldos? ¿Es el que dirige el organismo? ¿Cómo es que se maneja la asociación? El Estado asigna anualmente un presupuesto a la Oficina de Defensa Pública, y de ese presupuesto que maneja la dirección, pues se pagan los salarios de los defensores, los abogados adscritos, trabajadores sociales, investigadores y el personal de apoyo. La oficina tiene la necesidad de crecer, debe tener una representación a nivel nacional, y eso es bueno, porque es bueno que en cualquier parte del país que una persona tenga conflicto con la ley, pueda tener, si no tiene con qué pagar, pueda tener un abogado que lo asista. Pero el personal que hace importante, que realiza la misión de la defensa pública, son los defensores públicos. Usted no puede pretender tener profesionales acabados a lo que se le exige determinado comportamiento en la sociedad, lo que tienen que vestir, lo que tienen esposa, lo que tienen hijos, lo que tienen que pagar el carro, la casa, el colegio de los niños, con un salario que no le alcanza para vivir. Por lo menos no si pretende dar un servicio de calidad como institución. Y esa es la parte en la que la dirección ha fallado. Y por eso, lamentablemente, pues llegándole su periodo, que es por ley que tiene que irse, nosotros estamos abogando porque el Consejo ya llame de una vez para un nuevo director, que quizás con eso los defensores públicos pues podamos avanzar un poquitito más. La institución que avance como tal. Eso es correcto. Robinson, el tiempo se nos ha acabado, Robinson. Qué lástima. Sí, y hay varios temas importantes a propósito de la Defensoría Pública. Yo sé que en algún momento usted podrá venir nuevamente al programa nuestro para que podamos abundar en ese tema y en otros temas vinculados a la justicia. Y agradecerte que haya venido a compartir con nosotros y a nuestro público. El próximo día estaremos en una nueva versión de Café para Dos. Pasen feliz resto del día.